Pero ya estamos acá con Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno, estaba pensando, viendo bien cómo presentarte, compilador y autor de Está entre nosotros, tu última publicación, Sí. creo, sí. Que yo la estaba repasando porque la leí cuando salió. Al menos libros, sí. Al menos libros, claro, sí, porque después, bueno, sé que publicas en otros lados, pero... Sí. ¿Por dónde podemos empezar? Yo te había convocado en realidad para hablar de algo más específico. Porque la semana pasada, me parece que es un buen punto de partida, Milei denunció a 3 periodistas. No sé si ubicás. Sí. Las causas que radicaron en Comodoro Pi fueron Viviana Canosa, Pagni y Arely Jalad, por haberlo comparado o haber hecho una referencia a Milei y el nazismo. Las causas, creo que ayer hubo un fallo de la jueza en el que dijo, bueno, lo que diga Milei es de interés público, así que es difícil que se piense que se está difamando. Pero ¿qué pasa con esta moda que hay? No sé si decirle moda, pero digo, ¿es Milei fascista? A ver, yo creo que es ociosa una discusión del tipo académico, si esto es fascismo, no es fascismo, y ponerse en profesor, ¿no? Y además es ocioso desde el punto de vista político no hacer otra comparación que tiene que ver con los problemas políticos contemporáneos, que yo la verdad es que no creo que todos los países son iguales, pero para poder entender qué es lo que hace Milei con la precisión que requiere tanto el análisis como la actividad política, hay, creo yo, que compararlo con lo que está pasando en Hungría, en Polonia, en Nicaragua, en Irán, que, los fascismos históricos de Italia y el nazismo en Alemania empezaron frente a un problema que era la irrupción de las masas, y en parte lo resolvieron integrándolas porque el capitalismo tenía esa posibilidad. Y los gobiernos autoritarios actuales no responden a ese proyecto, más bien es cómo excluir gente. Claro. ¿No? Esto que, perdón, me puse en profesor, pero bueno. No importa, pero para eso te traemos. Pero el punto es que es que uno técnicamente no lo defina como fascismo, no quiere decir que sean mejores, menos peores, o sea, simplemente define cuál es el horizonte político frente al que actuamos. Bueno, ¿y qué pasa en Hungría? Por ejemplo, bueno, en Hungría atacan a los periodistas, cuando aparece un candidato opositor que puede ganar la elección lo ponen preso, en Turquía pasa lo mismo, rigen teóricamente las instituciones democráticas, pero la protesta tiene un costo muy alto. Bueno, son esas las cosas que están pasando acá, ¿no? Todavía no sabemos qué va a pasar con el régimen electoral, cuán cerrado se va a poner, pero sí sabemos que las expresiones de protesta y de disidencia se vienen incrementando y endureciendo desde el inicio del gobierno. Este es un gobierno que, más que de ajuste y represión, como diría la izquierda tradicional, es un gobierno de represión y de ajuste. Empezó con una actividad autoritaria muy marcada, que fue la escenificación de la posibilidad de la represión, el 18 y 19 de diciembre de 2023, ¿no? Sí, claro. Y con una cosa medio a lo George Orwell de el gran hermano te vigila, sabemos lo que haces, cuidado con lo que haces, qué sé yo, que siguió con la aplicación muchas veces a rajatabla del protocolo antipiquetes, salvo cuando las marchas eran masivas, y eso debería obligar a una conclusión política por parte de la oposición, pero en escenarios donde no hay masividad, el gobierno aplica ese protocolo sin ningún cuidado, sin ninguna moderación, y entonces ocurrieron hechos importantísimos de violencia contra fotógrafos como Pablo Grillo, contra el fotógrafo que fotografió a Santiago Caputo, y agresiones a periodistas. Entonces, para mí, con lo que hay que comparar es con democracias de muy baja intensidad democrática, de muy mala calidad democrática, donde
se hace imposible muchas veces competir electoralmente, donde la oposición no tiene grandes probabilidades de ganar las elecciones, que es una de las definiciones de una situación democrática. Pero aparte, yo diría que como esto ocurre en un contexto diferente de este contexto más europeo al que me refería, aunque Turquía es un caso, digamos, no necesariamente europeo, Claro. ¿no? Es un lugar de frontera y de combinación entre Europa y Asia. Ocurre en países como los nuestros, también ocurrió en parte en Brasil, obviamente en El Salvador, donde el desarrollo de un núcleo, digamos, de instituciones democráticas, modernas, como quieran llamarlas, está contrapesado por economías muy insuficientes, sobre todo en Argentina y Brasil, en el sentido de baja integración en el empleo, en el consumo. Entonces, tenés una mezcla de integración política que hubo con unas masas vociferantes por las promesas incumplidas de la democracia. Claro. En esa situación, estos gobiernos tienden al cierre autoritario. Entonces, ahí yo creo que, sin ponerle nombres, uno empieza a ver qué es lo que tiene que hacer, que para mí eso es lo importante. ¿Cómo se sigue? Por ahí, en ese contexto, convenga decirle fascismo. Si pega y todo el mundo se copa en decir, estos tipos que nos arruinan la vida son fascistas, bueno, veamos. Claro. Uno podía decir, Una por cuestión ejemplo, propagandística. digamos, Milei usaba el término comunista y todo el mundo se cagaba de risa y decía, ¡ja, ja, ja! ¿Quién se va a acordar de eso? ¿Qué sé yo qué? Bueno, el nombre tuvo sentido. Yo no sé si lo que tiene sentido para congregar a la oposición es decirle que son despeinados, digamos que son despeinados. Si de cualquier cosa que les gusta la música dodecafónica, bueno, eso, lo que amplíe y haga caja de resonancia de la crítica es el término con que hay que llamarlos. Ahora, después analíticamente esto es algo muy contemporáneo, que son gobiernos que tienen cierres autoritarios en una situación histórica en que la tarea de las élites, digamos, conservadoras, de derecha, antiigualitarias, antidemocráticas, su tarea es excluir gente. Su tarea es destituir de derechos a una población, ¿no? Eso es lo que ellos tratan de hacer, destituir de derechos a una población. Sí. Y para eso utilizan todas estas herramientas que nosotros estuvimos hablando, o se benefician y capitalizan cosas como vos dijiste antes, la baja participación electoral. Claro. Más allá de que yo diría, la baja participación electoral no la generaron ellos. La baja participación electoral, como vos misma dijiste, viene siendo matemáticamente 5% cada 10 años, ¿era? Sí, cada 10 años bajan de 5 en 10. Entonces, digamos, Milei no estaba cuando en ninguno de los últimos 40 años de democracia que viene bajando la participación política, y yo diría que la decepción con las fuerzas políticas tradicionales o con las renovaciones de las fuerzas políticas tradicionales es básicamente el motor de esa decepción. Inclusive, por ejemplo, si hubo menos votos en los barrios populares, habrá que pensar que el peronismo, que movilizaba políticamente a los sectores populares, no está teniendo la misma eficacia para movilizar políticamente, ni siquiera para votar. Y si ahí uno, digamos, tiene que empezar a pensar algunas cosas, que es, voy a darte un dato para entender la decepción con la democracia y por qué mucha gente ni se molesta en ir a votar o entiende que ir a votar es una molestia. Los mejores años del kirchnerismo, que fueron de 2003 a 2007, en términos de... Sí, crecimiento económico. De crecimiento económico, de transferencia monetaria, de salario real, de ocupación. Económico casi. De formación, perdón, de formalización del empleo, que fueron muy importantes y que realmente hubo un crecimiento importantísimo y una redistribución bastante importante y una formalización del empleo que para mí es muy importante. Bueno, en esos 4 o 5 años,
la recuperación alcanzó para resarcir a las clases trabajadoras de las pérdidas de uno de los 4 años de crisis que van entre 1998 y 2002. Sí. O sea que necesitabas, para recuperarte de la crisis 98-2002, 5 por 4, 20 años Sí, claro. de ese modo de crecimiento, que es difícil de sostener, por otro lado. Y eso sin contar que esa recuperación ideal no solucionaba los problemas que se generaron entre 1989 y 1998, donde el menemismo hizo una recuperación, entre comillas, muy entre comillas, claro, porque se sustituyó empleo por consumo, empleo por crédito. Entonces hubo algo que algunos sociólogos llaman movilidad social aparente o espuria. Entonces, momentánea, claro, pero para nada sólida. Claro. ¿No? Entonces, mi punto es, desde el punto de vista de los ciudadanos, de la sociedad, sobre todo de los sectores populares, algunas cosas que les importan a esos sujetos no fueron resueltas ni siquiera cuando volvió la política, ¿no? Cuando la política se reconcilió con la sociedad. Imagínense cuánto más se distanció la sociedad de la política y los sectores populares a partir de, yo diría, 2008 en adelante, donde Argentina empezó a tener una serie de problemas económicos muy importantes y una conflictividad política muy intensa, donde sí, se creció un año, a veces sí, otro no, pero digamos, donde en general lo que vemos es estancamiento, caídas, a veces derivadas de una situación internacional, a veces derivadas de una situación interna, a veces de la combinación de una y otra, pero finalmente con lo que nosotros nos encontramos es que el Producto Bruto Per cápita se estancó o descendió. Nosotros repartimos cada vez menos o cada vez mal, pero lo mismo entre más personas. Sí, de ¿no? hecho, Entonces, con un Producto Bruto estancado, pero con cada vez más población, tenemos problemas de todo tipo, de ingresos, de empleo. No hemos resuelto nuestro perfil productivo o hemos resuelto nuestro perfil productivo de una manera que resulta que es débil para integrar. Lo cual, entonces, ese es el contexto en que crecen las derechas. Y entonces, ahí quería dialogar con algo que vos dijiste antes en el editorial, ¿no? Un poco a espaldas de la sociedad política, o sea, de la gente que hace política de izquierda, derecha, peronista, antiperonista. Yo lo llamo la sociedad política ampliada, que es los políticos, los dirigentes sociales, incluso empresariales, los profesores, los analistas, los periodistas, toda esa gente y un grupo de gente que no actúa la obra de teatro de la política, pero mira interesada la obra de teatro de la política. Toda esa gente no vio que a espaldas de ellos crecía silenciosamente la decepción y la formación de instrumentos para dar cuenta de esa decepción. Entonces, ahí uno llega a la conclusión y es, ¿Milei es outsider de quién? Sí. Totalmente es outsider respecto de la sociedad política ampliada. Ahora es insider de una mayoría social decepcionada, desencantada, que se enfrentó a todos estos problemas económicos que yo decía, y ante el problema más específico todavía de que hay una crisis del Estado y muchas veces, yo soy teóricamente, políticamente, ideológicamente, a favor de organizaciones sociales en las que el Estado interviene de forma reparadora de las desigualdades, ¿no? Y que creo que es importante la actividad del Estado. Pero digamos, mucha gente lo que sufre es ese Estado que interviene mal, que no tiene una experiencia feliz del Estado, a la que uno le dice Estado presente, y eso
no solo no le significa nada, sino más bien le significa una molestia, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay una mayoría, ¿no?, respecto de la cual Milei no es outsider, claro. ¿no? Los ubicados somos los otros. Exactamente. Por eso a mí hay toda una serie de términos que yo los convoco a desconfiar. Bien. ¿No? Disruptivo. Bueno, disruptivos somos nosotros. Pero sí fue muy acelerada su aparición política. Más o menos. A ver. Más o menos. A ver. No, porque, digamos, a ver, hay síntomas que uno venía viendo. Por ejemplo, Sí, todos los macros que hablamos, la ¿no? participación venía decayendo. Sí, claro. 1. 2. Yo me acuerdo que algún dirigente político en 2021, del espacio del Frente de Todos, decía, después de la elección de 2021, no Sí. hubo derechización, la moneda está en el aire, puede salir para cualquier lado. Sí, Y nos la verdad- creíamos inmunes, ¿no? Claro, y la verdad es que no, o sea, el corrimiento programático en una dirección contraria al Estado, contraria a la igualdad, contraria a la participación política democrática, venía desde antes. O nos olvidamos que en 2015 ganó la elección Macri, ¿no? Porque a mí me parece que también hay una cosa que es, los mismos Sí. que se equivocaron, diciendo, Macri basura, vos sos la dictadura, ahora parece que es la primera vez que gana la derecha una elección. ¿No? Sí, sí. Es realmente de locos. Y además, yo aprovecho porque vos sos muy joven, creo yo. Muy joven, sí. Y entonces, hay dirigentes políticos que se aprovechan de que la politización se da en la politización que lo favorece, Sí. se da entre jóvenes a los que se les puede inventar un pasado, ¿no? Sin dar cuenta de lo que uno hizo en el pasado. Porque ya 2015 queda demasiado lejos. Pero, o sea, en 2015 ganó Macri. Yo no creo que fuera la dictadura, pero creo que era un político de derecha. Entonces, Sí. o sea, ¿no ganó Macri? Sí, ganó Macri. Ya, bueno, un antecedente tenías ahí. Otro antecedente. Massa ganó en 2013 Sí. con un programa que contradecía al kirchnerismo gobernando desde, digamos, la derecha. Y también había ocurrido eso en 2009. Y además... Pero la derecha siempre estuvo representada. Claro. También es Bueno, liberal y claro. conservador en un montón de aspectos. Entonces, todo eso hay que ponerlo en la cuenta. Y además hay que poner en la cuenta el corrimiento programático de los dirigentes Claro. y de las mayorías. Y entonces ahí uno empieza a ver que eso tiene raíces. También hay que ver que la emergencia de Milei, con ideas que radicalizan ese programa, empezó en 2014, no empezó en 2019 ni en 2023. Lo que pasa es que hay mucha gente que está totalmente obsesionada con que las redes sociales son lo único que hay en la realidad. Vos decís Entonces, que hay un sesgo ahí de Pero los total, ultrapolitizados o sea, también. Sí, los ultrapolitizados hacen sociología otaku de gente que creen que es otaku. Entonces, pasamos de decir que, bueno, una cosa es la calle, otra es las redes, a decir que es híbrida y a decir que es solo las redes. Entonces, hay gente que cree que lo que se dice en las redes es lo único que se dice y que la relación que la gente tiene con lo que se dice en las redes es la misma que tengo yo, politizado intenso, que me la paso viendo las redes y tratando de responder a cada cosa que se plantea y teniendo pálpitos sobre todo. Bueno, la gente ve las redes, hace otras cosas y Milei llega a las redes después de un proceso muy intenso de exposición en los medios de comunicación tradicionales. Sí, claro. También hay otra cosa que es, en general, quienes autonomizan las redes del resto de la experiencia humana, se olvidan que hay una integración de los sistemas de producción de sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo veo decenas que me han consultado de políticos que Sí. quieren ser disruptivos en Twitter. Y Bien. entonces los tipos van y quieren decir, no sé, tal equipo de fútbol no juega bien cuando todo el mundo dice que... No, bueno, pero no, o sea,
Disruptiva. Claro, como que quieren generar conflicto, polarizar. No sé, disruptivo es tu hermano bailando arriba de los parlantes. Sí. O sea, lo que estás diciendo es una desubicación total y crees que por hacerte el canchero. desubicado vas a sumar. Milei, insisto, sumó seguidores, no porque tuvo una política para Twitter, sino porque tenía una política para un público muy importante que después repercutía en Twitter. Lo cual no quiere decir que las redes sociales no sean importantes y todo eso. Pero, insisto, y te doy otro ejemplo. Si vos venís de 12 años de estancamiento, si la inflación se duplica a cada mandato, Sí. si tenés problemas de empleo, te van a criticar y va a ser efectiva la crítica, aunque la gente se comunique con ese juego infantil que teníamos los niños los viejos cuando éramos niños, que eran latitas con una cuerda, Sí. ¿no? O con carteles, no importa. Realmente yo veo gente queriendo echarle la culpa a TikTok. He leído de algunos de estos derechólogos que creían que no iba a pasar acá, Sí. decir que las redes sociales son los campos de concentración del siglo XXI. Bueno, no, o sea, no tenés idea de lo que fueron los campos de concentración, Es no una tenés idea de lo que son las banalización de redes eso. sociales, Sí. es una idiotez total, completa y absoluta. Ajá. Pero Abel, hay algo ahí que de lo que tocas que me interesa que tiene que ver con la estética, ¿no? No, o sea que todo el resto no te interesa. No, Bueno. me interesa todo, pero para avanzar hacia otro lado y continuar lo que decía, aportar. Digo, pareciera como que Milei tiene un uso en la estética muy particular, que también lo pone en un lugar diferente, ¿no? Al resto de la política tradicional, si querés. Sí. Y Sí, pero no cualquiera que se haga el loco funciona, tendría no el mismo funciona. éxito, ¿no? Porque Entonces, ¿qué es? la teoría del loco, porque el problema es este, que es el cansancio Sí, y la ira que se generaron a lo largo de los últimos 40 años de democracia Sí. y sus democracias y sus promesas incumplidas, y sobre todo en los últimos 20 años, donde está más o menos el mismo personal político, el mismo padrón electoral que se va renovando, pero asiste a la misma obra de teatro Sí. todo el tiempo, generó dos cosas, una bronca y una idea. Mi amigo Martín Rodríguez dice, Milei es el loco y la idea, no es solo la locura o solo la idea. Y uno ve que hay dirigentes políticos del espacio nacional y popular que creen que haciéndose el loco van a lograr algo. No, porque es el loco y la idea. No era hoy. Eso es un poco esta idea de que en 2021 no había habido derechización. Sí. No, sí, hubo en 2021 y venía de antes y no había ninguna moneda en el aire. ¿No? Sí, sí. Ahora, inclusive porque, pero esto hay que remarcarlo, ¿viste? Porque si no, nadie se hace cargo ni de lo que dijo, ni de lo que hizo, ni de lo que propone hacia adelante. Los mismos que decían que no había derechización, ahora vienen a enseñarnos ¿Cómo se que combate? estaban dadas todas las razones desde hace muchísimo tiempo y que ellos siempre las supieron, pero no se olvidaron de avisarnos. Claro, yo la vi, pero no O les sea, dije nada. Pero no la vieron, o sea, no la estaban viendo, dijeron que no pasaba lo que después dijeron que sí estaba pasando. Entonces, Igual hay algo que no me estás respondiendo, Pablo, que es... voy a comer un pedazo de queso. Come lo que quieras y yo te hago una pregunta, si quieres un poco larga, si masticás y tragas. Que lo que no me estás respondiendo es por qué este inconformismo que vos decís, Milei no llegó ni tan de la nada, ni fue tan rápido su proceso, sino que responde a esto, casi a una cuestión por goteo que se va dando de insatisfacción del electorado con la política argentina, por todos los motivos que diste. Pero ¿por qué es hacia la derecha? Bueno, porque la última camada de insatisfacciones Fue fue provista por una gobernanza progresista. Entonces, era obvio que si vos proponías una gobernanza progresista te iban a correr por derecha. Claro. Y además, porque también era obvio quiénes eran los actores y qué iban a proponer. Entonces, no era una moneda en el aire. No Claro. es que, a ver, el kirchnerismo no perdió las elecciones por no hacer la reforma agraria, ¿no? No, yo creo que no. Tuvo que ver más con lo de poner de candidato al ministro de Economía que no. Bueno, por con la ejemplo, organización, me por parece. ejemplo, ¿no? Hay un montón de razones, pero... Sí, obviamente. Pero generó resultados insatisfactorios
a partir de propuestas políticas claramente identificables como las que agencian esos resultados insatisfactorios. Claro. El problema, que hasta ahí sería, qué sé yo, la dinámica de la alternancia política. Durante un periodo muy largo hay una gobernanza, digamos, progresista. Yo, entre igualitario, progresista, izquierda, prefiero decir una gobernanza igualitaria y democrática, y creo que eso más o menos ha sido todo el tiempo el peronismo. Sí. Pero el problema es que quienes se oponen a esa forma de gobernanza muchas veces juegan al límite y contradicen fuertemente, y muchas veces lo hacen aprovechando otros recursos políticos que esos grupos tienen. Y aquí también hay una reflexión para hacer. Hablamos de la polarización como se habla de la polarización en Alemania, donde efectivamente hubo 60 años de despolarización después de la caída del nazismo. Sí. Bueno, nosotros no es así. A ver, tuvimos el bombardeo del 55, tuvimos 30.000 desaparecidos. Civilización y barbarie. Claro, entonces, nuestros orígenes autoritarios, aunque no sean los millones de muertos de la Guerra Mundial, ni sean los del nazismo, están mucho más próximos, sí, claro, con esas élites autoritarias muy presentes a través de su descendencia en la política del presente. Bueno, entonces esa estructura histórica, que es una estructura que tiene recursos, capacidad de movilizar interpretaciones, capacidad de construir sujetos políticos, se fue perfeccionando. La derecha fue construyendo alternativas electorales cada vez más masivas. El programa antiigualitario y bastante autoritario se rehabilitó a nivel de masas, a nivel de espacio político, con Menem. Sí, claro. ¿No? Entonces, en la generación o en el nacimiento de lo que termina siendo el mileísmo, se anudan los viejos partidarios de la convertibilidad, los que fueron quedando. Claro, los menemistas, ¿no? Con Villarruel. Las generaciones que asistieron a la generación de nuevos problemas o de no soluciones a viejos problemas a partir de 2008. Okay. Entonces confluyen dos contingentes. Claro. Unos que de antes eran de derecha, es decir, desde mi punto de vista, antiigualitarios y antidemocráticos, con nuevas generaciones que en la lógica política obviamente se iban a poner del lado antidemocrático y antiigualitario, siendo que la gobernanza intentaba hacerlo. Yo diría que era casi lógico que ocurriese eso. Después venir? Mira, a ver, yo no quiero jugar de Cassandra, ¿viste? Ya lo dijiste y ahora ya está, lo vas a hacer. No, pero a ver, yo escribí en 2012, para hacer públicas mis diferencias con la forma de politización que planteaba el kirchnerismo. No lo dije ni en 2019, ni en 2021, ni en 2015. Lo dije en 2012, que es toda esta política de confrontar y polarizar diagonalmente y o sos vos o soy yo, va a llevar, y eso fue textual, yo lo escribí en página 12, en un artículo llamado Un sujeto en plan de nacer, al triunfo del Frente Amplio de la Libertad. No tenía el nombre del partido, pero tenía el motivo del partido. Y entendía yo que la libertad iba a ser un motivo convocante, porque convocaba cuestiones de mercado, con cuestiones políticas, con cuestiones de demandas ignoradas que se empezaban a ignorar. Pero vos decís, ¿no?, que esa... Entonces, digo, venía desde antes. Venía, y venían aunándose contingentes electorales del pasado, del menemismo, con contingentes electorales emergentes. Déjame que agregue un dato que todos tendríamos que recordar. Por supuesto. En 2003, Néstor Kirchner salió segundo en la elección. El que la ganó fue Menem. Y si uno sumaba, después del fracaso tremendo de la convertibilidad, porque fue un fracaso tremendo, si uno sumaba los votos
de Menem, los de López Murphy y en parte los de algunos otros actores, se encontraba con que la idea de necesitamos continuar por aquel camino que fracasó, la sostenía mínimo un 42-43% de la población. Sí, claro. En el 2007, que fue la peor elección de la oposición Sí. al kirchnerismo, Sí, claro. salvo la de 2011, donde Macri se retira Sí. de la elección, Sí. pero en el 2007, que fue una elección muy mala para la entonces oposición, y el kirchnerismo, que estaba evaluado como uno de los mejores gobiernos de la historia de la democracia, Kirchner se retira con una imagen positiva enorme, el kirchnerismo pierde los grandes centros urbanos. Yo me acuerdo que un historiador muy conocido, que es Pablo Gerchunov, decía Sí, lo citabas mucho en tu libro también. que mientras la oposición lloraba su derrota, Néstor Kirchner seguramente se habría levantado muy preocupado en el lunes siguiente a la elección de 2007 porque veía el problema de cómo articular la continuidad de ese proyecto. Y yo creo que sí. Todo eso muestra que las raíces históricas del proyecto antidemocrático y antiigualitario vienen de lejos y nunca estuvieron tan debilitadas como nosotros suponemos. Claro. Sí, es como una especie de falsa ilusión. Claro, entonces no había derecho a decir la moneda está en el aire, esto no va a pasar. ¡Oh, qué sorpresa! La derecha en Argentina. A ver, yo entiendo que militantes, jóvenes, que se acercaron a la política con entusiasmo, que fueron primero espectadores y después activos protagonistas, tienen ese derecho. Lo que yo no creo que es que gente de más de 50 años que es activa en política desde los 90 Sí. y que vio que se perdieron elecciones como la de 2009, la de 2013 y la de 2015, tenga derecho a decir que está sorprendida. O sea, básicamente lo que me estás diciendo es vos sos muy chiquita, pero esta es la historia de la Argentina. No, lo que estoy diciendo es que hay gente grande Sí. que está bastante grandecita ya y se hace la chiquita. Se hace la... Claro. Vos también No. para vender libros, Pablo. Hay que No, vender libros. No, o sea, Mira, vas a romper tus anteojos y me daría muchísima pena. el libro se vende solo. Claro. Además porque el libro no habla de la historia previa. No digo el tuyo, digo los otros. No, yo creo que los otros no, tampoco, o sea, no me importan los análisis errados, en tanto análisis errados y criticar a otros autores. No, ese no es el punto. Para mí el punto es político. Para mí el punto es político. Pensar en clave de futuro, porque vos me hablás y yo me deprimo un poco. Te lo tengo que decir. Pero no porque, perdón, no te quiero cargar con una culpa. A mí me parece que es muy importante muchos de los ejes en los que vos planteás y que hay una originalidad también en tu relato y en tus argumentos. Pero si hay que pensar en clave de futuro, me cuesta pensar en qué hacemos pie. ¿En qué se hace pie la política? Para no perder la calidad democrática. Que para mí hay dos problemas ahí a encarar. Y como supongo que este es un público politizado de jóvenes que se incorporaron a la política en los últimos 15 años, supongamos. Como yo soy viejo, y tiene una ventaja ser viejo, y como presencié la política, por razones que no vienen al caso, desde los años 70, sí, aunque no milité en esa época, la presencié desde los años 60, para mí fue absolutamente excepcional que gente que compartía mi sensibilidad política estuviera en el gobierno. Claro. Y siempre entendí que la política se puede hacer desde cualquier lugar. La primera cuestión es... Una cosa es ser el débil en una relación de fuerzas y otra cosa es no tener iniciativa o ser pasivo. Entonces, primera cuestión es, siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que hacer. Bien. Que uno no pueda ganar las elecciones mañana y ponerse a hacer políticas públicas al día siguiente. Bueno, eso... qué sé yo, no debería ser motivo de desazón. No, a mí me preocupa más el odio, te digo honestamente. Y en segundo lugar, después está la cuestión de los proyectos de futuro. Sí. A mí tiende a parecerme que por defender
el legado, la experiencia, lo que hubo, que tuvo cosas buenas, se invirtió tanta energía en eso que se olvidó pensar, proponer el futuro. Y yo entiendo que el futuro es bastante incierto en general, siempre, por eso el futuro. Sí. Y además, yo creo que a la derecha o a las formaciones antidemocráticas y antiigualitarias se les regaló la palabra de libertad, se les regaló la palabra futuro. Es como que ciertas innovaciones tecnológicas que están asociadas al futuro, nadie puede pensarlas como dispositivos de mejora de la vida colectiva y de la articulación de una propuesta democrática e igualitaria. ¿Sos más aceleracionista en ese sentido? No soy tecnófobo, Bien, digamos. perfecto. No sé si sería aceleracionista o aceleracionista de izquierda. Entiendo que hay aceleracionistas de izquierda y de derecha, pero en todo caso pienso que ciertas transformaciones históricas que están asociadas al cambio del paradigma tecnológico tienen peso. No sé si son estrictamente inevitables, pero tienen peso y tienen peso en la posibilidad de imaginar un futuro. Y en general, desde este lado de la cancha, se ha obviado la posibilidad de pensar el futuro siendo ese el panorama. Entonces, finalmente, lo que empiezan a predominar son propuestas de tecnofilia, de privilegio de la solución tecnológica, que están identificadas con la derecha, en ese marco político más amplio del que hablé, que es, hay una mentalidad antidemocrática, antiigualitaria, que viene desde hace largo plazo creciendo y que tuvo en los motivos, en los fracasos de la gobernanza democrática e igualitaria, muchos motivos o mucho aliciente o mucho caldo de cultivo para crecer. Entonces sí hay que pensar futuro y sí hay que proponer futuro articulado a los futuros que se ven como posibles para la mayor parte de la sociedad, dado un panorama técnico y de un tipo de necesidades. Si no, proponer utopías regresivas me parece muy difícil, ¿no? Y además hay una generación entera que ni vivió esa época como para entender de qué se trata. Tengo dos preguntas para hacerte sobre esto que te planteas. Una es, entiendo la derechización, es parte de nuestro ADN casi, te diría, la presencia de esos valores y de esos programas. ¿Por qué crees que, o quizás la respuesta es más de lo que me venís diciendo, ¿no? Pero que hay un gran porcentaje de la sociedad argentina, por ejemplo, hoy o es que este año probablemente elija o reafirme su apoyo a un modelo económico que claramente tampoco logró resolver. Es más, quizás perjudicó aún más la situación de que cuando lo votó por primera vez. Bueno, porque, a ver, el crecimiento de las derechas en Argentina y de la extrema derecha tuvo causas económicas, pero también tuvo causas políticas y yo creo que siempre es una mezcla de causas políticas y económicas, de razón y emoción. Nunca es una cosa u otra. Tal cual. ¿No? Entonces, se configuró una subjetividad política en la que se combinaba una experiencia de problemas económicos con un rechazo a una actuación política, con una cosa más propositiva, articulada en torno a la libertad. Y el lazo político es como el lazo amoroso. Resiste durante cierto tiempo la decepción. Hay una canción vieja, brasileña, que dice, vos abusaste de la regla 3, que en el fútbol es los cambios, de cuanto menos cambios, cuanto menos reemplazos, cuanto menos engaños, cuanto menos cuernos, vale más. Bien. ¿No? Entonces, la primera vez ella dijo que los momentos felices habían dejado raíces y después ya no le gustó tanto y después te mandó al cuerno. Bueno, acá es más o menos lo mismo. El lazo político que se estableció entre una buena parte de la sociedad y Milei tiene la resistencia del lazo amoroso y admite, metaboliza
decepciones y además Milei hace política continuamente, que es lo que debería hacer cualquier político. Por otro lado, entonces ofrece interpretaciones verosímiles, explicaciones de por qué las decepciones. Bien. Y esas explicaciones hoy son, por lo menos, interpretaciones valoradas y suscriptas por parte de sus votantes. Entonces él les dice, bueno, y además es verdad, él había dicho, no nos vamos a recuperar inmediatamente, ¿no? Es verdad. Va a venir un tiempo de sufrimiento. Yo me acuerdo de haber hablado con decenas de jóvenes que decía, bueno, lo que viene no es para nada fácil y vamos a pasar mucho tiempo muy mal. Por lo tanto, muchos de los que votaron a Milei ni siquiera es que están decepcionados, sino que este malestar era el que esperaban. Y en cambio, esas personas tienen a la vista el bienestar, entre comillas, de que el presidente ataque lo que ellos consideran la causa de la decadencia económica y política de la Argentina. Entonces, no se decepcionan porque, primero, la estructura del lazo político es resistente a la decepción, por lo menos por un tiempo, pero además porque todo lo que ha venido pasando ratifica la estructura del lazo político amoroso con Milei, que es nada de lo que les está diciendo Milei deja de ser lo que ya les había dicho, salvo, y esto es importante, 2 ocasiones en que yo creo que eso se desgastó bastante. A ver. La primera, que es los primeros 6 meses del gobierno de Milei, el rumbo de la inflación y del dólar y de lo que la gente percibe como asociado a la inflación no era desacelerado como ahora se valora. Claro. Independientemente que yo entiendo que económicamente hay una parte de la sociedad que está cada vez peor en términos de consumo. Sí. Segundo, lo del caso Libra, donde la honorabilidad, la integridad intelectual de Milei estuvo en cuestión, asociada a una percepción de una posibilidad de devaluación, digamos, a una posibilidad de vuelta al escenario de los primeros 6 meses de gobierno. Digo eso, como también digo, todo eso ocurre con una parte importante de la sociedad que habrá sido más o menos del 56, 57, 58% en los mejores momentos de Milei y hoy es actualmente de entre, creo yo, el 43, 47%, 48, 49, sí, 50. De a poquito va como... Pero también es cierto que hay una mitad, a veces más chica, a veces más grande de la sociedad que está en contra de esto. Sí. Y esa mitad de la sociedad, en parte por efecto de la represión material, física, y en parte por el efecto de la represión simbólica, de la estigmatización, de que le dicen que todo lo que piensa está mal, y en parte por la no renovación de la política, por todo esto, esa gente está callada. Y entonces vota más o menos desganada, no se entusiasma o directamente ni va. Claro. ¿No? Yo creo que muy buena parte de la desactivación de la participación está entre gente que no le gusta mucho Milei, pero no sabe qué hacer. Mira, te voy a contar una anécdota. Bueno, a ver. Hace unos días yo fui a un lugar donde me encontré con una persona que sería, digamos, casi argentina. Ok. Viene de África, pero hace 40 años que vive en la Argentina. Bien. Y es una persona que viene de otro idioma, pero habla como alguien que hace 40 años que habla castellano en el conurbano bonaerense. Claro. Es una religiosa. Y entonces ella estaba muy contenta porque el cónclave había elegido un papa que continuaba la obra de Francisco. Sí. Y ella es una entusiasta de la obra de Francisco. Y entonces yo estaba con una amiga y entonces ella le dijo, sí, yo estoy segura que... Estaba segura que el Espíritu Santo iba a obrar, dice mi amiga. Y la religiosa dice, no, ¿qué el Espíritu Santo? Esto lo armó Francisco. Esto es política, ¿no? Esto es rosca. Entonces, un poco en el diálogo, mi amiga y yo nos sentimos habilitados para preguntar por el posicionamiento político. Bien.
creyendo que era en un campo igual que en el otro. Bien. Y entonces le preguntamos si ella adhería a la oposición, sobre todo al peronismo no renovado, digamos. Ajá. Y ella hizo una cara De desagrado. de desagrado infantil, como quien dice guácala. Claro. ¿no? Como en el Chavo del Ocho. Peronistas, cuca. No, caca. Claro, claro. No era antiperonismo. No. Era repudio del pasado, era asco. Y te digo esto porque yo vengo haciendo entrevistas sobre estos temas específicamente hace 10 años y analicé, además de los que yo hice, que son entrevistas grupales, pero que no son focus, qué sé yo, Sí. analicé porque me encargaron, me pidieron focus de otros lugares. Y la relación con Milei es entre el asco a la oposición Sí. y el terror a Milei. Claro. Y, sin embargo, una parte de esa oposición muda muchas veces tiene su propio asco a la oposición política, la oposición social, aun cuando tenga miedo de Milei. Entonces, hay que ver, yo creo que desde el punto de vista opositor, los opositores no saben el asco que causan algunos. Claro. No digo en toda la oposición social, Famosos pero en una parte de la oposición social a la que necesitan para formar una mayoría. Entonces, la continuidad del lazo político de Milei también se alimenta de eso. Hay una parte que está convencida, que lo sigue, y hay otra parte que es simplemente reactiva del pasado, y con ver que el pasado está lejos, se conforma. Sí. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que la única salida para eso tiene que ver con la renovación. Por arriba. Claro, porque para que esa gente que no vota vuelva a votar, para que la gente que vota con poca expectativa vote con más expectativa, tiene que haber renovación. Claro, yo ahí, o sea, y quizás es muy De figuras, de repertorios y de ideas. Te banco, y creo que sí. Me encantaría ver algo nuevo también, generacionalmente lo digo, pero ¿no te parece que es muy difícil construir algo que sea diferente y sobre todo que cambie la realidad argentina de forma estructural cuando tenemos muchos más años de proyectos neoliberales, Bueno, concentración a ver, de la riqueza? me parece difícil que cambie pasado mañana. Bueno, No me parece difícil generar una alternativa de cambio que es un esfuerzo político, que yo siempre pienso que se puede hacer algo y que da resultados cada día. Eso no quiere decir que a mí no me desespere que el tiempo de predominio de las ideas de Milei cause muchísimo daño, porque esto causa daños en lo inmediato que va a ser muy difícil reparar después. Estructurales, ¿no? O sea, hay problemas estructurales y además se agravan y eso obviamente, por lo menos para mí que estoy en contra de esas políticas, es desesperante. Sí. Ahora, yo no puedo confundir la desesperación con un programa político. No, la desesperación Tomen no. nota, oposición argentina. No es eso. Entonces, cada uno en su lugar encontrará la forma de actuar políticamente. Y yo sé que no es lo mismo estar en medio de la inundación en Bahía Blanca que en una situación relativamente protegida, existencial, económica y subjetivamente. Sí, claro. ¿no? Obviamente que yo no estoy diciendo que la desesperación no es un programa sin tener en cuenta que hay gente que la está pasando muy mal. Ahora, parte de la renovación política tiene que ver con que aparezcan dirigentes, programas y repertorios que justamente puedan contemplar la diversidad de las situaciones opositoras y darles instrumentos de representación, de activación política y de solución de algunas de las cuestiones. Este es el peor momento. Sí, claro. ¿No? Ahora, también es cierto que tras la noche más oscura sale el sol. Es una ¿no? excelente frase para terminar esta entrevista. Que es un tango, aparte. Sí, por supuesto. Y que dice, Otario, que andás penando.
Y quizá un poco a tu pesar, pero lo dijo Cristina hace poco también. Sí, bueno, o sea, Cristina puede decir muchas cosas y algunas están bien y otras están mal. El problema que es que yo lo que No creo... sé si alcanza con lo que diga Cristina. Si hay algo que para mí Sí. es importante transmitirle al tipo de espectador que creo que sigue este programa es, miren, además de la renovación de la dirigencia, hay que renovar el repertorio de los militantes. Y una de las cosas en las que no se puede caer más es en el perrofalderismo. La obediencia de vida es algo que proponen los generales, pero que disfrutan los soldados. Entonces, yo de perrofalderismo ya estoy harto. Sí, aparte, si criticamos el autoritarismo, tampoco vamos a construir algo. O sea, ¿no? Entonces, bueno, o sea, sí, Cristina seguramente ha dicho, dice y dirá cosas importantes. Inclusive yo creo que en diagnósticos de muy largo plazo, que no le implican a ella, ha tenido y podrá volver a tener palabras muy acertadas. Ahora, ya que me metiste en ese tema... Te pido perdón. No, pero yo creo realmente que, a ver, hay una cosa que se suele decir como si fuera, hemos normalizado cualquier cosa. Sí. ¿No? Entonces, una de las cosas que se ha normalizado es decir, bueno, pero acá es así, ¿no? Como, o sea, vos podés decir, no, mira, en España con el franquismo, en China con el comunismo, el Partido Laborista Británico, el Partido Comunista de Vietnam, no sé, hay el Partido de Revolución Institucional, un montón de formaciones políticas autoritarias y democráticas, de izquierda y de derecha, que han renovado sus cuadros y han sabido atravesar procesos de sucesión. Sí, claro. ¿No? Entonces viene uno y dice, no, pero en Argentina no, porque son todos que creen que además que hablando así como carreros se parecen al pueblo, ¿no? Insultan al pueblo. Ahora, eso que te dicen así, que normalizan sucesiones que son riñas en un barco, en un penal, ¿no? Son los mismos que te dicen que quieren cambiar el país. Entonces yo diría, o sea, si vos no podés cambiar la dinámica de sucesión de tu propia agrupación política, ni me vengas a decir que no podés cambiar, que querés cambiar el país, porque no te creo. Si no podés cambiar la lógica de la sucesión dentro de tu partido, no podés cambiar el país. Entonces no es una tarea tan simple. No podemos esperar a que se compartan los peces y los panes y llegar a un mundo, como dice la Biblia, sin llanto y sin dolor, para después cambiar la lógica de la sucesión en el peronismo. No creo además que sea tan dura la lógica de la sucesión en el peronismo, o por lo menos creo que es una tarea, lógicamente, menos difícil que cambiar la Argentina. Debería. Más si uno cree que el peronismo es un instrumento que es para la Argentina y no que tenemos que armar una Argentina para el peronismo. ¿No? Entonces, sí, igual la Argentina es bastante antiperonista. Está bien. Peor todavía. Peor, más difícil. Todavía. No, peor todavía en el sentido de que más les compete a quienes están dentro del peronismo la tarea de renovar el peronismo, porque efectivamente el peronismo no solamente enfrenta al antiperonismo, sino que no es mayoritario y no lo viene siendo como estructura político-electoral, salvo excepciones, desde 1980 y algo. Bien. No por nada, la Constitución del 94 se hizo con una regla electoral que te permitía ganar el balotaje con menos que la mayoría. ¿Por qué? Porque la hipótesis era que el peronismo ya no iba a ser mayoritario. Claro. Y eso en general ocurrió, salvo el 2011, que yo creo que si a esta altura alguien piensa que eso es la regla y no la excepción, está demasiado ilusionado. Claro. Sí, los papelitos de colores, no espejitos de colores. Claro, pero es importantísimo no normalizar que la sucesión en el peronismo tenga que ser una pelea en un penal a fracasos. Me gusta que nos vayamos con ese título y que la gente comente todo lo que piensa de lo que hemos charlado con Pablo Semana, a quien le agradezco mucho por haber venido. Muchísimas gracias. ¿La pasaste bien? Muy bien. ¿Qué me va a decir? No están las cámaras. No, o sea, mira, pues, creo que si hay algo que los pocos que me conocen saben es que soy frontal. Bien. Y que puedo decir, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Sí, claro, Así